¿Alguna vez te has preguntado si existe alguna forma de conciencia después de que el corazón deja de latir? Muchos quieren saber si nuestros amigos y familiares fallecidos pueden vernos u oírnos, y ese tipo de duda suele generar cierta incomodidad e incluso miedo a lo desconocido. Es difícil imaginar que la vida termine de una sola vez. Sin embargo, al abrir las páginas de la Biblia, descubrimos respuestas claras y sorprendentes. La Escritura Sagrada nos muestra lo que de hecho sucede después de la muerte, sin mezclar leyendas o especulaciones humanas. Cada relato bíblico sobre el estado de los muertos destaca una verdad esencial, capaz de transformar nuestra forma de enfrentar la vida y el futuro. En este texto, caminaremos por los pasajes bíblicos, observando lo que dejaron los profetas y los seguidores de Jesús. Te darás cuenta de que existe un propósito divino, incluso al final de la vida, y las respuestas pueden traer una esperanza auténtica. Todo comienza en un jardín perfecto, donde la muerte no existía. El Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en comunión total con Dios. Tenían acceso al árbol de la vida, que les concedía la inmortalidad. En esa realidad, la muerte era algo completamente extraño, fuera de su día a día. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente cuando la serpiente presentó una mentira que se propagaría por todos los tiempos. Es cierto que no moriréis. Esta mentira iba en contra de la advertencia directa de Dios sobre el resultado de la desobediencia. Cuando nuestros primeros padres decidieron darle crédito a la serpiente, en lugar de confiar en el Creador, la muerte entró en escena. La sentencia divina fue inequívoca, y las consecuencias no podrían revertirse. Del polvo fuiste y al polvo volverás. A partir de ahí, la muerte se convirtió en parte de la experiencia humana. El acceso al árbol de la vida fue bloqueado, y tanto Adán y Eva, como toda la creación, comenzaron a sufrir los efectos de la deterioración. Pronto se ve la tragedia en el episodio de Caín y Abel. Este fue el primer homicidio de la historia, evidenciando cómo la muerte se entrelazó con la condición humana. Abel fue el primer ser humano en pasar por la muerte, y su sangre clamaba de la tierra, testificando silenciosamente el drama que pendía sobre la humanidad. Los patriarcas que surgieron después vivieron por periodos muy largos, pero la Biblia siempre repite la misma frase, y murió. Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años, pero ni él escapó de ese destino que afecta a todos. La muerte difundió sus efectos por todo el planeta, afectando a las personas, los animales e incluso las plantas, que ahora también pasaban por ciclos de nacimiento, envejecimiento y muerte. Pablo explica en Romanos que la paga del pecado es la muerte, y que la muerte ha entrado a todos porque todos pecaron. Ante tal realidad, es natural preguntarnos, ¿será este el fin absoluto? ¿Existe esperanza más allá de la tumba? A través de los profetas, Dios comenzó a revelar una respuesta que alcanzó su punto más alto en Jesucristo, cuando declaró, «Yo soy la resurrección y la vida». La historia sobre cómo surgió la muerte no es solo un relato histórico, es la clave para entender por qué morimos y, más que eso, si hay solución para este impasse universal. Este punto de partida también aclara cómo funciona el plan divino que promete restauración y vida eterna. El concepto de alma en las Escrituras. Hay mucha confusión cuando se trata de lo que la Biblia dice sobre el alma. Algunos creen que el alma deja de existir al morir, pero las Escrituras revelan algo diferente. El alma permanece viva, pero en un sueño profundo, como describe Pablo, esperando el juicio final para entrar en su destino eterno. Esta perspectiva, presente en diversos pasajes bíblicos, puede sorprender a quienes entienden la muerte solo como un fin definitivo. Volvamos al principio, a la creación del hombre, según Génesis 2:7. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en sus narinas el aliento de vida, y él se convirtió en un alma viviente.
Aunque el texto muestra que el ser humano fue creado a partir de la unión entre cuerpo y espíritu, otros pasajes indican que esa alma continúa existiendo después de la muerte, esperando o la vida celestial o el castigo eterno, según el veredicto divino. El Nuevo Testamento trae ejemplos de esta inmortalidad. En Mateo 25, 4 y 6, Jesús habla de dos caminos opuestos, la vida eterna o el castigo eterno. El destino de cada persona será definido en el juicio, cuando Cristo separe a los justos de los impíos. El sabio Salomón, al decir que los muertos no saben nada, Eclesiastés 9:5, enfatizaba la realidad de que ellos ya no participan más de las actividades terrenales. La palabra alma aparece repetidamente en las Escrituras y en muchos contextos describe algo que subsiste incluso después de la muerte física, pero inconscientemente, como explicaré más adelante. Por eso Jesús advirtió sobre el juicio que puede arrojar tanto el alma como el cuerpo en el castigo final, Mateo 10:28, señalando que el alma no solo existe, sino que también está sujeta a la sentencia divina de castigo o salvación. El propio Señor mencionó un fuego eterno, Mateo 25, 4 y 1, preparado para el diablo y sus ángeles, donde también irán los que rechazan la gracia divina. En este contexto, entendemos que el alma, por ser inmortal, o experimentará la plenitud en el cielo, el descanso junto a Cristo, 2 Corintios 5, 8, o será expuesta a las llamas que no se apagan, Marcos 9, 43. Así, cuando comprendemos a la luz de la Biblia que el alma no se extingue en la muerte, sino que sigue viva, nuestra visión de la vida y la eternidad se expande. No se trata de especulación humana, sino de una verdad bíblica que apunta a la responsabilidad de cada uno en relación con Dios. Al fin y al cabo, si el alma existe incluso después del último suspiro, necesitamos considerar seriamente dónde pasaremos la eternidad. Pablo deja claro que nuestra mayor esperanza está en Cristo, quien juzgará vivos y muertos, 2 Timoteo 4:1. Para quien es salvo, el estado eterno es de comunión con Dios, una vida celestial. Para quien rechaza el plan de salvación, aguarda el lago de fuego, Apocalipsis 20:14-15. Por lo tanto, la inmortalidad del alma, unida al juicio venidero, es un recordatorio solemne de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas, ya sea para disfrutar de la presencia de Dios o para enfrentar el castigo final. El estado consciente versus inconsciencia. Uno de los puntos que más despierta curiosidad sobre la muerte es el debate sobre la conciencia o inconsciencia. ¿Será que las personas que murieron tienen algún tipo de percepción en algún lugar? ¿Ven o escuchan lo que sucede en la tierra? La Biblia responde a estas preguntas de forma sorprendentemente objetiva. En Eclesiastés encontramos una de las declaraciones más fuertes respecto al estado de los muertos. Porque los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, y ya no tienen recompensa, porque su memoria yace en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron. Con esto, queda claro que no existe actividad consciente en la muerte. Es como pensar en alguien en sueño profundo, sin sueños. La Biblia usa varias veces la figura del sueño para describir la muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero lo despertaré». Los discípulos pensaron que era solo un descanso normal, pero Jesús estaba hablando de la muerte de Lázaro. David, considerado un hombre conforme al corazón de Dios, también habla sobre este tema en sus salmos, destacando que los muertos no alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Si las personas buenas fueran inmediatamente al cielo después de fallecer, ¿no sería natural que estuvieran alabando a Dios? Juan, en su visión apocalíptica, ve las almas de los mártires que fueron muertos por su fe, clamando por justicia ante Dios. Dicen: «¿Hasta cuándo, oh Señor soberano, santo y verdadero, no juzgas ni vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra?» El libro de Apocalipsis es altamente simbólico. El altar remite al altar de sacrificio, indicando que estas almas dieron sus vidas como sacrificio a Dios.
El clamor por justicia refleja la necesidad del cumplimiento final de la justicia divina. Esta escena generalmente se interpreta como una representación simbólica del anhelo universal de los justos, especialmente de aquellos que sufrieron injustamente, por ver la justicia de Dios plenamente realizada. No significa necesariamente que todas las almas de los muertos fieles estén en un estado consciente activo, sino que Dios, en su soberanía, está al tanto de sus vidas, sacrificios y sufrimientos. En el libro de Job, en medio de toda su angustia, hay una descripción interesante. El hombre que muere yace y no se levanta. Mientras existan los cielos no despertará ni será despertado de su sueño. Esto refuerza la idea de que la muerte es un estado de inconsciencia total. El profeta Daniel también compara la muerte con un sueño. Él dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán durante la resurrección. Este lenguaje uniforme, a lo largo de toda la Biblia, apunta a la muerte como un estado de inconsciencia completa. Cuando el rey Saúl fue a consultar a la médium de Endor, convencido de que conversaría con el profeta fallecido Samuel, la narrativa bíblica muestra un ejemplo de cómo las personas pueden engañarse sobre lo que sucede después de la muerte. La Biblia es clara al afirmar que los muertos no saben nada. Entonces, lo que apareció ante Saúl no podría haber sido Samuel de verdad. En el día de Pentecostés, Pedro hizo una declaración impresionante respecto a David, porque David no subió a los cielos. Si los justos fueran directamente al cielo después de la muerte, David ciertamente estaría allí. Pero Pedro fue enfático al decir que no. Saber que los muertos están inconscientes también sirve como protección contra falsos signos espirituales. Si entendemos que realmente duermen, no caeremos en engaños de supuestas apariciones de personas que ya partieron. El sueño de los muertos en la Biblia, la expresión dormir o adormecerse, se usa repetidamente en la Biblia para referirse a la muerte, y esto no ocurre por casualidad. Este lenguaje nos revela una verdad profunda sobre la condición de quien murió y nos ayuda a entender mejor el plan divino. Jesús utilizó esta analogía de forma notable cuando fue llamado por Jairus. Mientras todos lamentaban la muerte de su hija, él dijo: «La niña no está muerta, sino que duerme». Las personas se rieron, pues sabían que ella había fallecido de verdad. Para Jesús, la muerte era como un sueño del cual él podía despertarla. El caso de Lázaro va aún más lejos. Al saber de su muerte, Jesús advirtió a los discípulos: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero lo despertaré». Ellos no entendieron al principio, pues pensaban que dormir era algo positivo, una señal de descanso. Entonces Jesús aclaró: «Lázaro murió». Esta metáfora del sueño encaja bien con lo que sucede en la muerte. Piensa en alguien que duerme profundamente por 8 horas. Al despertar, puede tener la sensación de que solo un instante pasó. Así, para quien muere, el próximo momento de conciencia será en la resurrección. El apóstol Pablo usa esta figura en varias cartas. En 1 Tesalonicenses 4, consuela a los cristianos diciendo que no deben entristecerse por los que duermen. Explica que en el regreso de Jesús, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Ver la muerte como un sueño trae consecuencias prácticas muy claras. Primero, esto quita la angustia de imaginar a nuestros seres queridos sufriendo en algún lugar, pues están descansando, esperando la resurrección. También sirve de barrera contra engaños de supuestas comunicaciones con los muertos. Si entendemos que realmente duermen, sin conciencia, queda claro que cualquier aparición de alguien fallecido es una falsificación. Daniel refuerza esta idea al decir que muchos de los que duermen en el polvo resucitarán. La coherencia en toda la Biblia al comparar la muerte con un sueño no es coincidencia. Es una forma de ilustrar esta condición de inactividad hasta el regreso de Cristo. Esteban, el primer mártir cristiano, es otro ejemplo. Después de ser apedreado, el relato dice que él se durmió. Incluso siendo alguien lleno del Espíritu Santo, no se dice que su alma fue directamente al cielo, sino que durmió.
Su próximo instante consciente será al resucitar. Cuando la Biblia describe la muerte como un sueño, obtenemos una perspectiva más clara de lo que es la resurrección. Así como naturalmente despertamos por la mañana, los muertos serán despertados por la voz de Jesús en su regreso. Esta metáfora resume de forma brillante lo que sucede entre la muerte y la promesa de vida eterna. Las aparentes contradicciones explicadas. Algunos pasajes de las Escrituras parecen contradecir esta idea de inconsciencia después de la muerte, pero al estudiarlos con cuidado, notamos cómo encajan perfectamente en la enseñanza general de la Biblia. La experiencia de Saúl con la médium de Endor también suele generar confusión. Sin embargo, la Biblia es contundente al condenar la práctica de conversar con los muertos y muestra que ellos no saben nada. Por lo tanto, lo que apareció a Saúl no podría haber sido Samuel de verdad, sino una aparición engañosa. Aún está la escena de la transfiguración, en la que Moisés y Elías aparecen al lado de Jesús. Pero recordemos que Elías fue llevado a los cielos sin pasar por la muerte, y Moisés tuvo una resurrección especial, como indica Judas. No era la aparición de espíritus sin cuerpo, sino personas reales en estado glorificado. Cuando Pablo dice que le gustaría partir y estar con Cristo, algunos suponen que esto significa conciencia inmediata después de la muerte. Pero para el fallecido, el próximo momento de conciencia ocurre en la resurrección, y ahí sí todos los creyentes se encontrarán con Cristo al mismo tiempo. En Apocalipsis hay mártires clamando bajo el altar, pero se trata de un lenguaje simbólico, como gran parte del libro. Estos símbolos representan verdades espirituales y no describen de forma literal el estado de quien murió. Todas estas posibles contradicciones desaparecen cuando analizamos el contexto, el estilo literario y el mensaje global de las Escrituras. La Biblia entera, de forma consistente, presenta la muerte como un sueño sin conciencia, del cual seremos despertados en la resurrección. El Sheol y el Hades, ¿qué significan? Cuando estudiamos lo que la Biblia dice sobre la muerte, encontramos dos palabras específicas: Sheol, en el Antiguo Testamento, en hebreo, y Hades, en el Nuevo Testamento, en griego. Han generado dudas a lo largo de los siglos. En hebreo, Sheol es simplemente el mundo de los muertos, o la sepultura. No se trata de un lugar de castigo eterno, sino de un estado de inconsciencia. El justo Job, por ejemplo, deseó ir al Sheol para descansar de sus sufrimientos, lo que muestra que no veía el Sheol como un lugar de tormento. David, en sus salmos, menciona el Sheol algunas veces. En cierto punto, dice que allí no hay recuerdo de Dios, y en otro, afirma que los muertos no pueden alabar al Señor. Esto refuerza que Sheol no es un lugar de actividades conscientes. Jonás, en el vientre del gran pez, compara esa situación oscura y aislada con el Sheol. Eso simbolizaba un estado de total aislamiento y silencio, alineado con la comprensión hebrea de cómo es la muerte. En el Nuevo Testamento, Hades aparece como la palabra griega equivalente a Sheol. Cuando la Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento, necesitaba traducir Sheol, siempre usaba Hades. Esto muestra que ambas palabras son sinónimas. Jesús menciona Hades en algunas enseñanzas, siempre ligándolo al estado de muerte o a la sepultura. Cuando declara que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia, se refiere al poder de la muerte, que no podría vencerla. Ya en el libro de Apocalipsis, Hades surge asociado a la muerte, presentándose como una condición temporal, que al final será destruida, arrojada al lago de fuego. Esto confirma que no estamos hablando de algo eterno, sino de un estado que será extinguido. Ni Sheol ni Hades son citados como lugares de tormento sin fin. Esta noción se afianzó en parte por la influencia de creencias paganas y ideas de la mitología griega. Bíblicamente, son solo definiciones de la realidad de la muerte y la sepultura. Entender el verdadero significado de estos términos ayuda a evitar errores de interpretación, mostrando que, según la Biblia, quien descendía al Sheol o Hades
simplemente moría y iba a la sepultura. Esta comprensión mantiene la coherencia de la enseñanza bíblica general sobre la muerte y resalta aún más la promesa de la resurrección, la historia del rico y Lázaro. Explicada, uno de los relatos más incomprendidos respecto al estado de los muertos es la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16. Algunos usan este texto para defender la idea de que al morir la persona permanece consciente en algún lugar, pero un examen más profundo revela otra cosa. Primero, es bueno recordar que esta historia forma parte de una serie de parábolas de Jesús. Él acababa de contar parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo y el administrador infiel. Todas eran ilustraciones espirituales, no descripciones literales. En esa época, circulaban historias populares entre los judíos sobre el seno de Abraham y diálogos entre muertos para enseñar lecciones morales. Jesús usó este género culturalmente conocido para transmitir enseñanzas serias sobre responsabilidad personal y consecuencias eternas. Si analizáramos el texto como algo literal, tendríamos que creer que las personas en el cielo pueden dialogar con quienes están sufriendo, o que una simple gota de agua podría amenizar las llamas del tormento. Además, no se habla de cielo, sino del seno de Abraham, un concepto que por sí solo no aparece en otro lugar para definir la morada post-mortem. El punto principal de la parábola es mostrar la importancia de escuchar la palabra de Dios mientras se tiene oportunidad y no proporcionar una lección detallada sobre el estado de quien muere. El rico, que ignoró las advertencias divinas, suplicaba que Lázaro fuera a avisar a sus familiares, pero la respuesta fue contundente: si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Poco después, el propio Jesús resucitó a un Lázaro, Juan 11, y no hay ningún relato de él contando experiencias post-mortem. Esto refuerza la idea de que las parábolas de Jesús no eran una lección literal sobre la vida más allá de la tumba, sino un recurso de enseñanza para traer lecciones espirituales profundas. El ladrón en la cruz, entendiendo la promesa. La conversación entre Jesús y el ladrón en la cruz es otro texto que muchos usan para sostener la idea de conciencia inmediata después de la muerte. Jesús dice: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero, ¿acaso quiso decir que el ladrón entraría al paraíso ese mismo día? Observemos un detalle fundamental. El propio Jesús no fue al paraíso ese día. Después de resucitar, Él le dice a María: «Todavía no he subido a mi Padre». Entonces, si Jesús no fue al paraíso, ¿cómo pudo el ladrón haber ido? La explicación está en el uso de la puntuación, algo que no existía en los manuscritos griegos. Dependiendo de dónde coloquemos la coma, la frase adquiere otro sentido. «En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso». De esta manera, el enfoque está en la énfasis que Jesús da a hoy, incluso en medio del sufrimiento de la cruz. Además, la petición del ladrón era que Jesús lo recordara cuando volviera a su reino, mostrando que el propio ladrón veía un evento futuro, no algo inmediato. La expresión «te digo hoy» ocurre varias veces en la Biblia como una forma de dar fuerza a lo que se está diciendo. Por lo tanto, Jesús estaba declarando, en ese instante de dolor y humillación, que la promesa de salvación para ese hombre arrepentido estaba garantizada. Esta es una de las mayores demostraciones de gracia en la Biblia. El ladrón, que vivió una existencia criminal, encontró perdón y esperanza genuina en sus últimos instantes a través de su fe en Cristo. Sin embargo, este pasaje no enseña conciencia inmediata después de la muerte. Así como todos los que mueren en Cristo, el ladrón está durmiendo y será resucitado cuando Jesús regrese. El próximo instante de conciencia para él será al estar con el Señor en gloria, los 144.000 y la primera resurrección. Las Escrituras mencionan dos resurrecciones, y la primera de ellas está ligada a un grupo especial en Apocalipsis, los 144.000. ¿Quiénes serían ellos y qué tienen que ver con esta primera resurrección?
En el libro de Apocalipsis, los 144.000 aparecen con el nombre de Dios en la frente, descritos como primicias para el Señor y para el Cordero. Hay un lenguaje de pureza espiritual, llamados vírgenes, simbolizando lealtad total a Dios. El número 144.000, 12 por 12 por 1000, se entiende frecuentemente de forma simbólica, expresando la totalidad y perfección del pueblo fiel de Dios. No es algo que debamos interpretar de manera estrictamente literal. La primera resurrección, destacada en Apocalipsis 20, se llama resurrección de los justos. Pablo aborda el tema en 1 Tesalonicenses 4, enfatizando que, cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el momento glorioso en que Jesús retorna y devuelve a la vida a todos los que le fueron fieles. Juan dice: bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Estos resucitados no enfrentan la segunda muerte y reinarán con Cristo durante 1000 años, el llamado milenio. Durante este período, los salvos participarán del juicio. Según Pablo, menciona que los santos juzgarán al mundo e incluso a los ángeles. El objetivo es dejar claro a todo el universo que el juicio divino fue justo y transparente. La primera resurrección marca el comienzo del milenio. Los fieles que estaban muertos resucitan, los fieles vivos son transformados, todos se encuentran con el Señor en los aires, y la tierra queda desolada, sirviendo como prisión para Satanás y sus ángeles caídos. Los 144.000 ocupan un papel especial en este contexto. La Biblia los describe viviendo una victoria singular sobre el pecado en los momentos finales de la historia humana, pasando por el tiempo de angustia sin ver la muerte. Cantan un cántico que nadie más que ellos puede aprender, algo que refleja una experiencia única de fidelidad en el conflicto final. La primera resurrección representa el cumplimiento de la gran esperanza cristiana. No es un estado espiritual vago, sino una resurrección corporal, parecida a la que Jesús experimentó. Los justos reciben cuerpos glorificados, libres de enfermedades y de la muerte. La segunda resurrección y el juicio. Después del período de 1000 años mencionado en Apocalipsis 20, ocurre la segunda resurrección, totalmente diferente de la primera. En ella los impíos, que no aceptaron la salvación en Cristo, vuelven a la vida. Juan explica que al final del milenio, Satanás será liberado de su prisión. La tierra, que había quedado vacía, ahora recibirá nuevamente una población, los impíos resucitados. Sin embargo, esta resurrección es para el juicio final, no para la vida eterna. La Nueva Jerusalén desciende del cielo con los salvos, y Satanás intenta persuadir a las multitudes resucitadas para que ataquen la ciudad. Esta es la prueba de que, incluso después de todo ese tiempo, el carácter rebelde y engañoso de Satanás no ha cambiado. Es en este momento que ocurre el gran trono blanco. Todos los perdidos de todos los tiempos ven los registros de sus vidas y reconocen la perfecta justicia de Dios. El texto indica que cada persona será juzgada conforme a sus elecciones. En esta hora, incluso los que se perdieron admitirán que Dios es justo y digno de alabanza. Verán las oportunidades que tuvieron y entenderán que su ruina fue fruto de sus decisiones, no de arbitrariedad divina. Entonces, desciende fuego del cielo, consumiendo a Satanás, sus ángeles y todos los impíos. Esto se llama segunda muerte, de la cual no hay retorno. No es un tormento eterno, sino la aniquilación definitiva del pecado y de todos los que deliberadamente persisten en él. En este momento, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. El Señor no tiene placer en la destrucción de nadie, pero respeta las decisiones de cada uno. Después de este juicio final, viene la promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Todo el universo estará libre para siempre del mal, pues la gran controversia entre el bien y el mal habrá llegado a su fin. El destino final de los impíos, uno de los temas más controvertidos sobre la muerte, es el destino final de los impíos. Varias corrientes defienden un infierno eterno,
donde las almas sufren sin fin. Pero nuevamente necesitamos ver lo que las Escrituras realmente dicen. La palabra infierno viene de términos diferentes en las lenguas originales. En el Antiguo Testamento generalmente se traduce Sheol, sepultura. En el Nuevo Testamento puede traducir Hades, equivalente a Sheol, Tártaro, una sola vez sobre ángeles caídos, o Gehenna, una referencia al valle de Hinnom en los alrededores de Jerusalén donde se quemaba la basura. Cuando Jesús habla de Gehenna, Él está usando la imagen del lugar donde el fuego quemaba la basura ininterrumpidamente, simbolizando destrucción total y no necesariamente tortura eterna. La Biblia es muy directa al afirmar que la paga del pecado es la muerte, no una vida interminable en sufrimiento. Juan 3:16 da solo dos opciones: vida eterna o perecer. La creencia de un alma inmortal sufriendo para siempre no encuentra una base firme en las Escrituras. El profeta Malaquías describe que los impíos serán quemados como paja, no quedando ni raíz ni rama. Pedro compara la destrucción final de los impíos con el diluvio, un evento que acabó de una vez con el mundo de aquella época. Cuando la Biblia habla del fuego eterno, hace referencia a las consecuencias definitivas de ese fuego, no a su duración sin fin. Judas 7 menciona Sodoma y Gomorra como ejemplo de venganza del fuego eterno, pero sabemos que aquellas ciudades no están ardiendo hasta hoy. Dios no siente placer en aniquilar al impío. Él pregunta en Ezequiel: ¿tendría yo placer en la muerte del impío? La destrucción final se describe como su obra extraña, algo que no refleja su deseo, pero que se vuelve necesario para erradicar el mal. El mismo fuego que elimina a los impíos purifica el planeta, y entonces Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. No habrá más llanto, dolor ni luto. La segunda muerte, aquella de la cual no hay retorno, cierra definitivamente el ciclo del pecado. Este entendimiento del destino final de los impíos está alineado con el carácter amoroso de Dios. Él no torturaría a las personas eternamente. La justicia divina exige el fin del pecado, pero incluso en la destrucción hay misericordia, pues es rápida y definitiva. La vida eterna, lo que la Biblia enseña. El mayor don de Dios para la humanidad es la vida eterna. Pero ¿cómo la describe la Biblia? ¿Qué significa realmente vivir para siempre desde la perspectiva de las Escrituras? Jesús dio una definición sorprendente. La vida eterna es esta: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Es decir, la vida eterna no se limita a existir para siempre, sino que incluye una relación profunda e íntima con Dios. Pablo recuerda que solo Dios posee la inmortalidad por naturaleza, dejando claro que la vida eterna es un regalo que recibimos por medio de Cristo. Ahora mismo, por la fe, podemos disfrutar de un vistazo de esa vida, pero se manifestará plenamente en la resurrección. Juan dice que seremos semejantes a Cristo cuando Él se manifieste. Esto sugiere una transformación completa, no solo física, sino moral y espiritual. Nuestros cuerpos resucitados serán como el cuerpo de Jesús después de su resurrección, perfectos e incorruptibles. Pablo hace una descripción notable de esta transformación. Se siembra en corrupción, resucita en incorruptibilidad. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Vamos a recibir cuerpos que no envejecen, no enferman y nunca más mueren. En las visiones de Apocalipsis 21 y 22 se dice que no habrá muerte, ni llanto, ni dolor en el mundo venidero, pues todo lo que causa sufrimiento habrá pasado. La maldición del pecado dejará de existir y la naturaleza recuperará su perfección original. En la nueva tierra viviremos en armonía con toda la creación, plantando, construyendo y disfrutando de cada actividad sin la sombra del fracaso. Y lo más importante, estaremos en la presencia de Dios, contemplando su rostro. La comunión que Adán y Eva tenían en el Edén será restaurada, pero a un nivel aún más profundo, pues tendremos la experiencia de la redención.
Habrá aprendizaje y crecimiento infinitos. Todo el universo se abrirá para nuestra exploración. Estudiaremos los misterios de la creación, descubriendo aspectos cada vez más maravillosos del carácter y el amor de Dios. Nuestros relacionamientos también serán renovados. Las familias que fueron separadas por la muerte se reencontrarán, las amistades serán retomadas, y todos viviremos en perfecta armonía. No existirá más celos, resentimientos o cualquier barrera que impida la unión. La vida eterna no será aburrida ni ociosa. Tendremos un propósito eterno, creciendo en conocimiento y alegría. Cada día traerá nuevas aventuras y oportunidades de alabar al Creador de maneras inéditas. El nuevo cielo y la nueva tierra. Después de la destrucción final del mal, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde habita la justicia. Esto no es una mera reforma del planeta actual, sino una recreación completa, sin ningún rastro de pecado. El apóstol Juan, en Apocalipsis, describe la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, adornada como una novia para su esposo. Esta ciudad será la sede del gobierno divino, con el trono de Dios en medio de su pueblo. Sus dimensiones son impresionantes, cerca de 2.200 kilómetros de longitud, altura y anchura. La ciudad brilla con muros de jaspe, calles de oro puro como el vidrio, y cada uno de los 12 fundamentos adornado con una piedra preciosa diferente. Las 12 puertas están hechas cada una de una única perla. Es un lenguaje figurado para expresar una belleza indescriptible. En el centro de la Nueva Jerusalén corre el río de la vida, flanqueado por el árbol de la vida que da 12 frutos al año. Las hojas de este árbol traen curación, en referencia clara al Edén restaurado. La gloria de Dios ilumina todo de tal forma que ya no existe más noche, y las puertas de la ciudad nunca se cierran, pues no hay nada que temer. Todo el universo estará en paz y seguridad. La naturaleza también será restaurada en toda la tierra. El profeta Isaías habla de un tiempo en que el lobo y el cordero se alimentarán juntos, y que el león comerá pasto como el buey. No habrá violencia ni muerte en el reino animal, pues toda la creación estará en armonía. Los redimidos construirán casas, plantarán viñas y comerán de sus frutos. No habrá más trabajos sin sentido ni esfuerzos que terminen en frustración. Cada acción estará llena de satisfacción y alegría. Nuestra comunicación con Dios será directa. La fe dará paso a la visión. Conoceremos y aprenderemos sin ninguna barrera, y todas nuestras dudas serán aclaradas, pues el conocimiento del Señor llenará la tierra. Nuestros cuerpos estarán llenos de vitalidad. Nuestra mente se ampliará mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy. Exploraremos galaxias, nos profundizaremos en la sabiduría del Creador y haremos descubrimientos fascinantes cada día. La vida en esta nueva realidad estará marcada por el amor perfecto. Sin egoísmo, sin conflictos, cada encuentro será una oportunidad para crecer y compartir felicidad. Será el inicio de una eternidad que jamás perderá la alegría, la gran esperanza de la resurrección. La resurrección es la esencia de la esperanza cristiana. Pablo lo dejó muy claro. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestro camino sería inútil. Pero como Él resucitó, tenemos la certeza de que también resucitaremos. Esta verdad cambia toda la perspectiva sobre la muerte. La resurrección de Jesús fue más que un evento extraordinario. Fue la garantía de que aquellos que creen en Él también resucitarán. Su victoria sobre la muerte es la prueba concreta de que este poder está disponible para nosotros. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, demostró su autoridad sobre la sepultura, pero Lázaro volvió a morir después. La resurrección definitiva es la que espera a los salvos, en cuerpos glorificados, sin nunca más experimentar la muerte. Pablo describe la escena de forma vívida. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Todo sucederá de manera repentina, pero perfecta. Nuestros cuerpos resucitados serán reales, como el cuerpo de Jesús después de su resurrección. Él comía con los discípulos y ellos lo tocaban,
pero Él también podía atravesar paredes y moverse de forma sobrenatural. Entender la resurrección nos hace ver la muerte como un sueño temporal. Pablo dice que no nos entristezcamos como personas sin esperanza, pues sabemos que la tumba no tiene la palabra final. Esto también cambia la forma en que vivimos hoy. Si vamos a resucitar, entonces hay un propósito eterno en cada elección que hacemos. Nuestras actitudes van más allá de este corto periodo de vida. La resurrección también será un reencuentro emocionante. Familias separadas por la muerte se abrazarán nuevamente. Amistades interrumpidas serán retomadas. Y todos los salvos de las diferentes épocas de la historia se unirán en adoración a Cristo. Quienes participan en la primera resurrección están seguros para siempre. La segunda muerte no los afectará. Reinarán con Cristo 1000 años y después heredarán la tierra renovada por toda la eternidad. Es esta esperanza la que nos da valor para enfrentar cualquier desafío. Como Pablo podemos afirmar: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte deja de ser un fin desesperanzador y se convierte solo en la puerta de entrada a la vida que nunca acaba. ¿Cómo esta verdad afecta nuestra vida? Saber lo que la Biblia enseña sobre la muerte y la resurrección transforma profundamente la manera en que vivimos. Estas creencias no son solo una cuestión teórica, sino algo que impacta nuestras elecciones, emociones y visión del mundo. Primero, esto nos protege de fraudes espirituales. Entender que los muertos realmente duermen impide que seamos engañados por supuestas comunicaciones con quienes ya murieron. Cualquier manifestación en este sentido contraviene la Biblia. También cambia nuestra relación con la pérdida. Es doloroso despedirse de alguien a quien amamos, pero, al mismo tiempo, llevamos la certeza de que esa separación es temporal. El duelo viene, pero no desesperamos como quienes no tienen esperanza. Esta visión bíblica sobre la muerte nos libera del miedo que muchos tienen a lo desconocido. Aunque la muerte es real, fue derrotada por Cristo, y la promesa de la resurrección nos da seguridad para mirar hacia adelante. Empezamos a valorar aún más el tiempo presente. Esta vida es nuestra oportunidad para elegir el camino que seguiremos. Es el momento de profundizar nuestra experiencia con Dios, pues no existe ninguna segunda oportunidad después de la muerte. También vemos el cuerpo de manera diferente. No es una cárcel para el alma, sino parte de nuestro ser. Lo cuidamos como templo del Espíritu Santo, pues será resucitado y transformado cuando Cristo vuelva. Este entendimiento refuerza la justicia divina. Aunque muchas injusticias no se resuelvan ahora, confiamos en que habrá un ajuste de cuentas final. Dios juzgará con perfección, y esto trae paz al corazón. En resumen, saber que la muerte es un sueño temporal y que la verdadera vida eterna se concreta en la resurrección, transforma nuestra manera de enfrentar las pérdidas, vivir la fe y relacionarnos con Dios. Es un mensaje de esperanza que ilumina cada paso, recordándonos que, en Cristo, ni siquiera la muerte puede separarnos del amor divino.